Elena Martínez tenía 18 años, cuando el peso de su herencia comenzó a pesar sobre sus hombros de una forma que nunca imaginó. Hija de una familia de criadores de caballos, fue criada con una conexión profunda y casi espiritual con los animales. Su abuelo, Sebastián, y el viejo tratador Miguel fueron los primeros en enseñarle el respeto por los caballos, por cada respiración y movimiento de ellos, como si fueran parte de su propia alma. Sin embargo, Elena tenía un sueño mucho más grande que los campos y establos que la rodeaban. Un sueño que parecía lejano e impensable para la mayoría de las personas en su pequeño pueblo. Quería ser torera. Sin embargo, en una sociedad donde las mujeres solo eran vistas como espectadoras, ese deseo parecía imposible. Desde pequeña, Elena sentía una atracción casi mística por el arte de la corrida de toros. Pero no veía al toro como muchos lo veían, un trofeo masculino, una demostración de fuerza bruta y dominación. Para Elena, la verdadera esencia de la corrida de toros era otra, un diálogo respetuoso, una danza con el animal, donde el valor no estaba en la victoria sobre el toro, sino en la conexión que se establecía entre ambos. Para ella, el arte de torear debía trascender el orgullo y la brutalidad, incorporando algo más humano. Pero, como muchas cosas en la vida, ese sueño estaba lejos de ser sencillo. La presión de la sociedad era aplastante. La tradición de siglos no permitía que una mujer ocupara el lugar de los hombres en la arena. El prejuicio estaba presente en cada mirada, en cada comentario en las calles, en el trabajo, incluso en las familias. La figura de su propio padre, un hombre taciturno y rígido, parecía simbolizar la resistencia a cualquier cambio. Para él, el lugar de Elena no estaba en los campos de toros, sino a su lado, con los caballos, perpetuando el legado de la familia. Era difícil para él ver a su hija como alguien que quería ir más allá de lo que se le imponía. Fue en el silencio de la madrugada, lejos de los ojos desconfiados de los demás, cuando Elena comenzó sus entrenamientos secretos. Sabía que no podría contar con la aceptación inmediata de los demás, así que eligió el anonimato. Su abuelo, Sebastián, aunque preocupado, la apoyaba. Sabía que el fuego de la joven no podría apagarse fácilmente y aunque con el corazón apretado, aceptaba ayudarla a entrenar, respetando sus elecciones. Miguel, el viejo tratador de caballos, también se unió a ella, ofreciéndole su experiencia en el manejo de los animales, enseñándole los movimientos, el tiempo exacto de acción, la forma en que el toro pensaba y reaccionaba. Fue un viaje solitario, pero, de alguna manera, Elena se sentía viva. Cada madrugada dominaba más el arte de estar en la arena, pero aún así, una sombra se cernía sobre ella. La sociedad no la dejaba en paz. Sabía que, en cualquier momento, podría ser descubierta. El miedo a ser desenmascarada no venía solo de una posible desaprobación social, sino también posibilidad de que su propia familia la rechazara. Su padre nunca la había aceptado completamente en su vida de criadora de caballos. La veía como una niña demasiado frágil para enfrentar lo que los hombres enfrentaban. Pero Elena tenía una certeza. No estaba buscando la aprobación de nadie, solo intentaba ser quien sabía que podía ser. Si estás viendo este video ahora, es porque algo en ti se ha despertado. Tal vez sea el deseo de cambio, de transformación, o incluso la necesidad de conectarte con algo más grande. Y quiero que sepas, esto es solo el comienzo, así que ahora te hago una invitación con todo mi corazón. Si sientes que esta historia tocó algo dentro de ti, dale me gusta a este video ahora. Deja que esa energía fluya y, más importante aún, suscríbete al canal. Porque cuando haces clic en suscribirse, estás abriendo un camino hacia más historias, más transformación, más momentos que tocarán tu alma. No es una coincidencia que estés viendo esto ahora. No es una coincidencia que hayas llegado hasta aquí.
Este es el momento. Dale me gusta, suscríbete y permítete estar aquí, acompañando cada paso de este viaje. Que tu trayectoria de superación sea bendecida y que nunca dudes del poder que hay dentro de ti. Vamos juntos. El viaje apenas comienza. Don Ricardo Álvarez, el hombre más rico e influyente de la región, era un recordatorio constante de la división entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y cualquier intento de cambio. Controlaba todo a su alrededor, desde las corridas de toros hasta los mercados de toros y caballos. Su poder era absoluto y siempre supo cómo lidiar con cualquier amenaza a su dominio. Cuando escuchaba hablar de la hija de Martínez, una chica que quería atreverse a entrar en el mundo de la corrida de toros, sentía una molestia, no por ella ser mujer, sino porque percibía que Elena representaba algo que no podía controlar, lo nuevo, lo desconocido, algo que no había previsto. Esa mañana, Elena despertó sensación con extraña. Algo en el aire parecía diferente. No sabía qué era, pero una inquietud se apoderaba de su cuerpo. Algo estaba a punto de cambiar. ¿Pero qué? Las primeras horas del día pasaron en una rutina silenciosa, pero la ansiedad nunca la abandonó. Cuando el sol aún no había nacido completamente, estaba en la pequeña arena improvisada que usaba para entrenar, esperando al viejo Miguel, que como siempre llegaba puntualmente para las sesiones secretas. Elena sabía que el día sería importante, pero no imaginaba hasta dónde la llevaría. Elena sentía el olor de la tierra aún fría bajo sus pies, mientras esperaba, con los ojos fijos en el horizonte. La luz suave de la mañana se extendía como un manto sobre el campo, pero su mente estaba lejos de allí, inmersa en pensamientos sobre la arena y la lucha que libraba en silencio. Cuando Miguel finalmente apareció, con el cabello ya blanco y el cuerpo curvado por el peso de los años, Elena sintió que traía algo más allá de su presencia habitual. Sus ojos estaban más serios y caminaba más despacio como si algo lo preocupara. «Hoy, Elena», dijo con un tono grave, «hay algo que necesitamos discutir». Ella lo miró, intrigada. «¿Qué sucedió, Miguel?» El viejo tratador de caballos vaciló un momento, como si midiera sus palabras, pero pronto habló con la calma que solo la experiencia le otorgaba. «Don Ricardo Álvarez está más atento a ti de lo que nunca. Ha comenzado a escuchar sobre tus entrenamientos y cómo eres buena con los caballos y toros. Está tratando de entender qué estás haciendo y eso no es bueno». Esas palabras cayeron sobre Elena como un peso inesperado. ¿Don Ricardo? La idea de que él estuviera observando sus pasos no era algo que deseaba. Sabía que el hombre era implacable. Siempre que algo amenazaba el control que tenía sobre las tierras y la tradición de la corrida de toros, no dudaba en usar su influencia para aplastar la resistencia. Pero Elena no sabía cómo él podría haber descubierto sus entrenamientos secretos. Había hecho todo lo posible para mantener su plan alejado de las miradas del pueblo. Miguel la observó atentamente, notando la preocupación crecer en sus ojos. Él no sabe todo, pero está empezando a juntar las piezas. Necesito que tengas más cuidado, Elena. No descansará hasta saber lo que está sucediendo. Y cuando lo descubra, puede que no sea fácil lidiar con eso. Elena sintió un escalofrío, pero no podía retroceder ahora. Ya había dado el primer paso en su viaje. Volver atrás sería más difícil que enfrentar cualquier riesgo que don Ricardo representara. No podemos permitir que nos haga retroceder, Miguel. Sé que estamos luchando contra algo grande, pero es la única oportunidad que tengo de mostrar que las mujeres también pueden hacer esto. La corrida de toros no tiene que ser solo brutalidad. Puede ser un arte, una forma de respeto al animal. Miguel suspiró profundamente, como si entendiera el peso de sus palabras, pero el miedo aún invadía su cuerpo. Entiendo lo que quieres, Elena, pero recuerda que don Ricardo no aceptará un desafío así de buen grado.
y tiene los medios para destruir a cualquiera que se atreva a contrariarlo. La tensión entre ellos creció por un momento, hasta que Helena lo miró con una determinación renovada. Si él quiere destruirme, que venga. Estoy lista para enfrentar eso. Pero no voy a dejar que nadie diga que una mujer no puede entrar en la arena, que no puede tener respeto por los toros. Soy más que una niña con sueños. Soy alguien que quiere cambiar todo esto. Miguel la observó con una mirada de resignación, pero también de admiración. Sabía que Helena estaba más allá de cualquier idea de debilidad y que su determinación era su mayor fuerza. No podía entender completamente su visión, pero la respetaba profundamente. Entonces, ¿sabes qué hacer, Helena? Solo ten cuidado. El camino que elegiste no será fácil y no siempre estaré aquí para protegerte. Ella asintió, consciente de sus palabras. Pero algo dentro de ella se encendió. La idea de que alguien como don Ricardo pudiera intimidarla comenzaba a parecer cada vez más absurda. No retrocedería. La misión que había comenzado en secreto ahora se convertía en un grito por respeto, por igualdad y por una nueva comprensión del arte de la corrida de toros. Y si el precio fuera alto, estaba dispuesta a pagarlo. Cuando el día amaneció por completo, Helena sabía que su entrenamiento sería diferente. Ya no se estaba preparando solo para un desafío físico con el toro, sino para un desafío contra las fuerzas que dominaban la tradición. Su cuerpo estaba en sintonía con el movimiento del caballo, con la energía del campo, pero su mente estaba firme en su visión de una corrida de toros sin violencia, donde el respeto al animal fuera más importante que la victoria personal. Ese era el tipo de torera que quería ser, y nadie, ni siquiera don Ricardo, le quitaría eso. El resto del entrenamiento pasó en un torbellino de emociones y acción. Helena se entregó al momento, permitiendo que su conexión con los animales se profundizara aún más. El caballo parecía entender su intención, y el toro, que había sido elegido para ese entrenamiento, también respondía con una calma inusitada. Tal vez el animal sabía que no estaba allí para ser derrotado, sino para ser respetado, y la conexión entre ellos reflejaba eso. Cada movimiento era preciso, cada interacción una danza entre el humano y el animal, sin la violencia que muchos esperaban ver. Al final del entrenamiento, con el sudor mezclado con la tierra y el silencio que siguió, Helena sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Era como si el mundo a su alrededor estuviera esperando que ella mostrara lo que vino a hacer. Y, al mirar hacia el horizonte, supo que el camino sería arduo, pero ya no tenía dudas sobre su misión. Helena despertó con la sensación de que el día sería diferente. El sol ya estaba alto en el cielo cuando se levantó, y la suave brisa que entraba por la ventana parecía traer algo nuevo consigo. Estaba a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida, pero la determinación que la impulsaba ya no era algo que se cuestionara. Por primera vez sentía que no estaba sola. Algo dentro de ella había cambiado, y ahora se veía más fuerte, más enfocada. Se levantó. Se dio una ducha rápida y se puso su ropa de entrenamiento. Sabía que el día sería tenso, pero lo que la esperaba no era una batalla física, sino una batalla moral. Hoy, el pueblo sabría de sus entrenamientos. Eso era lo que había decidido. Ya no más esconderse, ya no más temer. Lo que haría a continuación no se trataba solo de su pasión por la corrida de toros, sino de la lucha contra lo que estaba mal. Y, en algún nivel, sabía que esto podría ser el comienzo de algo mucho más grande. Cuando Miguel llegó al lugar del entrenamiento, encontró a Helena ya montada en su caballo. La yegua parecía saber también lo que estaba pasando. Su postura era firme, sus orejas vueltas hacia adelante como si estuviera lista para lo que fuera. Miguel la miró con una mirada de preocupación, pero también de respeto. «Hoy es el día, Miguel», dijo ella,
con una firmeza en su voz que él aún no había escuchado antes. El viejo tratador de caballos no sabía qué decir. Ya la conocía lo suficiente para entender que cuando Helena tomaba una decisión, no había nada que pudiera cambiarla. Pero aún había una sombra de duda sobre cómo sería recibida. El mundo en el que se movía, especialmente el controlado por don Ricardo, no era fácil para una mujer. Y la idea de que pudiera salir victoriosa en ese campo era algo que no se podía garantizar. Aún así, sabía que ella estaba decidida. Y lo más importante, también sentía que había algo diferente en ella, algo que quizás fuera lo necesario para cambiar la situación. Entonces, vamos adelante, respondió él con un suspiro. Pero ten cuidado, Helena. Lo que estás haciendo no es solo por ti, es por todos los que vendrán después de ti. No solo por las mujeres, sino por todos los que luchan contra esta tiranía que él ha impuesto. Ella asintió y juntos comenzaron el entrenamiento. Pero, a medida que avanzaba el día, una sensación incómoda comenzó a extenderse por el campo. Helena sentía que algo estaba a punto de suceder. Sentía una presencia, una observación constante, como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. Miró a Miguel, pero él parecía no notar nada diferente. Entonces, escuchó los cascos de Mindusen, los caballos. No era solo uno, sino varios. Y antes de que pudiera reaccionar, vio a lo lejos a un grupo de hombres a caballo acercándose. Helena supo de alguna forma que don Ricardo no se quedaría quieto mientras ella entrenaba. Debía haber descubierto lo que ella estaba haciendo y como siempre no tardó en actuar. Los hombres que venían a caballo estaban en silencio, pero el aire pesado a su alrededor lo decía todo. Se detuvieron a una distancia respetuosa, pero no había duda de que el mensaje estaba claro. Helena ya no estaba en control de la situación. Cuando el líder de los caballeros se acercó, ella supo inmediatamente quién era. Era uno de los secuaces de don Ricardo, un hombre alto y de postura arrogante, con una mirada que reflejaba la confianza que su patrón le daba. ¿Sabes lo que estás haciendo, niña?, preguntó el hombre con tono de burla. Helena no se dejó afectar. Lo miró directamente a los ojos, sin mostrar miedo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Y si don Ricardo tiene algo que decir, que venga él mismo. El hombre pareció sorprendido por la audacia de Helena. Se acercó un paso más, pero ella no retrocedió. La tensión aumentaba en el aire, pero Helena sabía que no podía dar un paso atrás. En cualquier momento, alguien podría ser llamado para intervenir, para callar su voz, pero estaba dispuesta a luchar. Don Ricardo sabía que no tenías coraje para mostrarte ante todos. Sabía que, en el fondo, eras una niña jugando a la corrida de toros. Dijo el hombre con una sonrisa cínica. Mandó que te recordara cuál es tu lugar. Mi lugar no es donde él dice que es, respondió Helena, su voz ahora firme como nunca. Mi lugar es donde yo elijo estar, y hoy estoy aquí, de pie, y no me esconderé más, ni por él, ni por nadie. Esos momentos fueron tensos. El hombre estaba allí para intimidarla, para hacer que retrocediera, pero Helena no se dejó influenciar. Lo miró a los ojos con la misma determinación que sentía en su pecho. Era como si, en ese momento, todo lo que había entrenado, todo lo que había vivido, la preparara para ese enfrentamiento. Ya no se trataba de una lucha para probar algo a alguien, sino de una lucha por la libertad de ser quien era, una mujer con un sueño legítimo. El caballo de Miguel se movió, haciendo que el hombre retrocediera, pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido de cascos pesados resonó a lo lejos. Era la llegada de más caballos. Los otros hombres de don Ricardo estaban llegando, trayendo consigo la amenaza de que esta batalla estaba lejos de ser ganada. Pero Helena, ahora, sabía que el único camino posible era seguir adelante. Helena permaneció inmóvil, observando a los hombres acercarse. La tensión era palpable.
Sabía que lo que sucediera a continuación podría cambiar el curso de su vida para siempre. Ahora era un enfrentamiento abierto y ya no había vuelta atrás. Los hombres de don Ricardo estaban allí para intimidarla, para asegurarse de que se doblegara ante su autoridad. Pero Elena, con el corazón acelerado, no podía ni quería ceder. Algo dentro de ella se alzaba como una fuerza imbatible. El hombre que estaba al frente del grupo sonrió con arrogancia, como si ya supiera que la victoria estaba asegurada. Montaba un caballo negro imponente, con una postura rígida que reflejaba el poder de su señor. Pero Elena no sentía miedo. Sabía que don Ricardo, con todo su poder, no podía controlar lo que estaba dentro de ella, su determinación. Él podía tener influencia sobre la tierra, sobre las tradiciones e incluso sobre las personas, pero no tenía poder sobre su alma. ¿Ves, niña? No llegarás lejos con esa idea de ser torera. Este mundo no fue hecho para personas como tú, dijo el hombre, su voz llena de desprecio. Elena lo miró fijamente y respondió: este mundo no fue hecho para mí, pero soy yo quien está haciendo mi lugar en él. Las palabras salieron firmes, como un desafío que sabía que no sería aceptado fácilmente. Pero ahora ya no le importaba. Ya había dado el primer paso para crear algo nuevo, algo que nadie podría quitarle. Esa respuesta pareció desconcertar al hombre por un breve momento, pero pronto se recompuso. Hizo un gesto a sus compañeros, y pronto otros hombres desmontaron, dirigiéndose a la pequeña arena donde Elena había entrenado con los caballos y los toros. Comenzaron a circular a su alrededor, tratando de rodearla, demostrando su poder y presencia. Pero, en ese momento, algo mucho más fuerte que la violencia comenzó a tomar forma. Desde lejos, Elena escuchó un sonido familiar, el casquear de cascos. Miró hacia el horizonte y vio al viejo Miguel acercándose con una gran yegua, Esperanza, que ahora estaba en mejor estado que antes. Había sido tratada con cariño y cuidado, y su semblante sereno reflejaba la recuperación que había experimentado. El potro Luz estaba a su lado, con su energía joven y vibrante, moviéndose con una gracia y fuerza casi místicas. El hombre que lideraba el grupo de don Ricardo miró hacia la yegua y el potro, y por un instante su mirada de desdén fue sustituida por algo que se asemejaba a una mezcla de sorpresa y desconfianza. La presencia de Esperanza y Luz, los dos animales que Elena había cuidado y que ahora parecían reflejar la esencia misma de su lucha, trajo algo nuevo a la escena. La fuerza ya no estaba solo en las palabras, sino en la conexión entre ella y los seres a su alrededor. ¿Trajiste los animales, Elena?, preguntó el hombre con un tono sarcástico, pero había algo en él que se quebró. Sabía que la presencia de Luz y Esperanza representaba algo mucho más grande, algo que no podía comprender. Sí, respondió Elena con una calma casi sobrenatural. Traje la prueba de que la verdadera fuerza no está en subyugar, sino en respetar y comprender. Señaló al potro, que se movía con confianza y armonía al lado de su madre. Estos animales no fueron hechos para ser humillados. Tienen un papel mayor en todo esto. Los hombres de don Ricardo permanecieron en silencio, tal vez sorprendidos por su valentía. Elena sabía que estaban acostumbrados a ver la corrida de toros como una exhibición de poder, un espectáculo de dominación. Pero ella estaba allí para mostrar lo contrario, que la verdadera arte de la corrida de toros podría ser una demostración de respeto, una danza de vida, no una lucha por la muerte. El líder de los secuaces de don Ricardo se acercó aún más, pero la tensión en el aire ya no era la misma. Algo había cambiado y él lo sentía. La llegada de Esperanza y Luz le había dado a Elena algo que ella no sabía que tenía, un símbolo de resistencia. Ya no era solo ella contra ellos, sino ella, los animales y su verdad contra la crueldad representada por don Ricardo.
¿Crees que vas a ganar esto, Elena?, preguntó el hombre, aún intentando mantener la superioridad. Elena lo miró, y algo en sus ojos cambió. Ya no luchaba solo por ella misma, sino por todos los que, como ella, habían sido ignorados, despreciados e incluso humillados. Luchaba por un cambio, por una nueva visión de respeto y comprensión entre seres humanos y animales. «No se trata de ganar o perder», respondió ella, con una serenidad que parecía venir de un lugar profundo y seguro. «Se trata de cambiar lo que está mal». Los hombres de don Ricardo parecían confundidos, como si no supieran cómo reaccionar ante esa respuesta. Pero antes de que pudieran hacer algo más, un sonido distante, pero cada vez más fuerte, comenzó a invadir el silencio. Era el sonido de más caballos acercándose, pero ahora, lo que realmente llamó la atención fue el silencio que se hizo alrededor del campo. El sol estaba más bajo en el cielo, y la luz parecía reflejar un nuevo comienzo. El sonido de los cascos se intensificó, y los hombres de don Ricardo comenzaron a alejarse, visiblemente desconcertados. La llegada de más caballos parecía haber causado un cambio en la atmósfera. Era como si la propia tierra, el aire, el campo, estuviera reaccionando a su presencia. Elena, sin embargo, no sabía qué esperar exactamente. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder, pero no estaba segura de qué. Miró a Miguel, que estaba a su lado, y a los animales, que parecían igualmente atentos. En ese momento sintió una conexión profunda con todo a su alrededor. De repente, una figura emergió en el horizonte. Era un hombre, montado en un caballo imponente, con la postura de quien traía una autoridad incuestionable. El hombre no era otro que don Ricardo Álvarez. Estaba allí, frente a ella, y su presencia parecía pesar más que cualquier otra cosa en ese campo. Elena sabía que ese era el momento definitivo, el momento en que sus elecciones finalmente serían desafiadas. Don Ricardo se acercó con su mirada penetrante y seria. Miró a los animales alrededor de Elena, primero a Esperanza, luego a Luz. Su mirada, normalmente arrogante y confiada, ahora estaba mezclada con una extraña sensación de incertidumbre. No estaba preparado para ver eso. No estaba preparado para la fuerza que Elena con sus animales traía a la arena. Siempre había sabido cómo aplastar cualquier resistencia, pero esa chica, esa mujer, estaba haciendo algo que él no podía controlar. ¿Te atreves a desafiarme públicamente, Elena Martínez?, preguntó don Ricardo con la voz profunda, pero con una ligera tensión en el aire. Elena no dudó. Se mantuvo firme, con los ojos fijos en el hombre frente a ella. Sí, te estoy desafiando, y desafiando a todos los que como tú creen que la corrida de toros debe ser solo violencia. Yo creo en otra forma más humana, más respetuosa, y ese es mi desafío. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a decir nada. Los hombres de don Ricardo estaban inmersos en una quietud inusual, como si esperaran la respuesta de su señor. Elena sentía el peso de esas palabras en su pecho, pero estaba firme. Ya no había miedo dentro de ella, solo la certeza de que, ahora, estaba haciendo lo que creía que era correcto. Don Ricardo la observó con una mirada gélida, pero su semblante parecía menos seguro que antes. Sabía que Elena ya no era una simple joven soñadora. Se había transformado en algo mucho más complejo. Su lucha no era solo contra él, sino contra toda la tradición que él representaba. Eso era algo que no podía ignorar. ¿Crees que lograrás cambiar algo aquí?, cuestionó don Ricardo con su tono más suave, como si estuviera calculando la situación. Lo que estás haciendo no es más que un capricho, nada más que un intento de llamar la atención sobre ti misma. Elena, sin apartar la mirada, respondió: no se trata de mí, no se trata de un capricho, se trata de cambiar la forma en que todos ven la corrida de toros, de cómo todos tratan a los animales.
Y eso, don Ricardo, no puedes controlarlo. Nunca más. El impacto de esas palabras parecía resonar en el aire. El hombre frente a ella, el hombre que siempre había controlado todo, parecía ahora confrontado con la idea de que su autoridad podía ser desafiada de manera legítima, sin violencia. Miró a los caballos y toros, luego a la joven mujer frente a él, y algo en su expresión se suavizó, aunque levemente. Elena sabía que no se rendiría fácilmente, pero ahora sabía que estaba lidiando con algo más fuerte que su crueldad. Ella estaba luchando por un nuevo principio. Puedes pensar que estás ganando, pero las cosas nunca serán como tú quieres, dijo finalmente, con una voz más baja, casi como si estuviera reflexionando sobre sus propias palabras. Tal vez tengas razón, respondió Elena con una sonrisa tranquila, pero cargada de una convicción inquebrantable. Pero esa es la diferencia entre nosotros. Tú tienes miedo de perder el control. Yo tengo el valor de liberar lo mejor de mí. Don Ricardo la observó por un momento más, antes de finalmente hacer un gesto con la mano, señalando a sus hombres. Sin una palabra final, giró su caballo y se alejó, llevándose consigo la sombra de su imperio. Elena lo observó partir, y algo dentro de ella pareció disolverse. La batalla había sido librada y, en ese momento, sabía que no solo estaba ganando una disputa personal, estaba comenzando a transformar la propia naturaleza de la corrida de toros, al menos en su pequeña parte del mundo. Con la partida de don Ricardo, Elena miró a Miguel, y una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Los caballos y toros alrededor parecían más tranquilos ahora, como si supieran que el momento de tensión había pasado. Y al mirar al potro Luz, que se acercaba a ella con la energía de siempre, supo que el viaje apenas comenzaba. La verdadera lucha no era sobre derrotar al hombre más poderoso de la región, sino sobre crear una nueva forma de pensar, una nueva manera de tratar a los animales con respeto. «Lo lograste, Elena», dijo Miguel, con una sinceridad que ella no había visto antes. Ella sonrió para él, pero sus palabras, simples y decididas, fueron todo lo que sintió en ese momento. Aún no, pero estamos en el camino correcto. Y así, con el sol poniéndose en el horizonte, Elena Martínez, la joven que desafió una tradición arraigada, supo que el verdadero poder estaba en la transformación que había iniciado, no solo para ella, sino para todos los que vendrían después. Ahora que conoces esta historia, quiero saber, ¿qué piensas? ¿También crees que la verdadera superación viene desde dentro y que podemos cambiar las reglas del juego? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Vamos a generar un debate, compartir nuestras ideas y quién sabe, hasta inspirar a más personas a seguir el camino de la transformación. Si te gustó este video, dale me gusta ahora para mostrar que el cambio está en tus manos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Al suscribirte, no te perderás ninguna nueva historia, ninguna nueva inspiración, y seguirás todo lo que está por venir. Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete, porque estamos creando una comunidad de personas fuertes, decididas y dispuestas a transformar sus vidas. Lo que tienes que decir puede ser el punto de inflexión para alguien que esté viendo. Vamos juntos, siempre más fuertes.